mecanismo de nitración y explicar por qué se pierde la quiralidad. Bueno, ahí, a ver. Si lo podemos hacer, estaría buenísimo. Pasame ¿cómo era el nombre? A ver, El compuesto, sí, el compuesto era la R1-metil 1-fenilacetona. Acetona. Bien. Yo lo traté de hacer, pero me mareó muchísimo. Y acá un metilo. Sí. Que tiene que estar en R todo, a ver. Yo lo puse, para que me quede en R, lo puse con, ¿cómo se dice? Con líneas, que vaya para atrás del plano. Me parece que así es R, ¿no? Porque el hidrógeno está atrás. 1, 2, 3, R. Igual si pusiste esto acá, a la izquierda y esto a la derecha, ¿no? Esta parte. Sí. O está escrito así, exacto. Igual acá me parece que es R, ¿eh? Capaz que yo asigné las configuraciones mal, pero me parece. ¿Te parece? ¿Qué pasó? Se cortó, Que ¿no? me quedo con R. Bueno, ¿y después qué hacen con esto? ¿Nitración? Claro, la nitración, y dice después explicar por qué se pierde la quiralidad. Entonces hubo una reacción acá. Y En este carbono quirán. Y sí, porque la nitración no afecta, o sea, la nitración normal, ya sea en las posiciones, bueno, ahí en las posiciones orto estaría medio como impedido porque es muy voluminoso, pero no afectaría nada en una nitración en posiciones meta o para. No hay. La explicación está que acá hay una reacción que cambia este carbono quirán. El anillo aromático se puede nitrar, todo eso que quieras, en las posiciones, en realidad acá se va a nitrar en orto y en para, capaz que más en para que en orto, pero esto va a seguir siendo R, ¿sí? Este carbono. Claro. O sea, la explicación es que hubo una reacción acá. Y bueno, hay que ver con estos reactivos. Bueno, es una reacción de cetonas, ¿no? Y si te fijas, justo la reacción o el carbono que tiene esa giralidad, esa simetría, es justo un carbono alfa, ¿no? Al carbonilo. Sí. Entonces, si es una cetona, hay una reacción rara en carbono alfa, ¿qué podrá llegar a ser? Y más allá de las reacciones del compuesto aromático que van a ocurrir, fíjate en el medio, son todos ácidos. O sea, ¿vieron esto de la tautomería acetonólica? De una acetona está en equilibrio con el enol. ¿Sí? ¿Esto lo vieron? ¿Se acuerdan? Digo, sí lo vieron, pero ¿se acuerdan esto? Yo no me acuerdo, pero capaz que lo vimos con Caballero, porque yo la verdad estoy como. La última guía la tengo un poquito atrasada. Bueno, este equilibrio es posible o se cataliza en medios ácidos o básicos. Vimos
la clase pasada que en un medio básico, este hidrógeno alfa, acá tengo 3, pero del otro lado también tengo 3, ¿no? Lo mismo. Estos hidrógenos son ácidos, ¿sí? Entonces acá se puede desprotonar, darme esto que es el enolato, ¿no? Es el enolato que en la condensación aldólica hacemos reaccionar con otro compuesto carbonílico. Pero el enolato, además de, o sea, si solamente hubiéramos puesto esto nomás, y un poco de medio básico, puede haber una condensación aldólica, pero esto se puede, como es un equilibrio, se puede volver a protonar y me da el compuesto ceto, pero una vez que se formó el ion enolato en estas estructuras de resonancia, o sea, esa carga negativa está esparcida no solo en este carbono, no solo este carbono es el que se puede protonar, sino que este oxígeno también se puede protonar. Entonces acá, si se protona esto, digamos, reacciona esta parte del ion enolato, el carbono, me vuelve a dar el compuesto ceto, pero si reacciona el oxígeno, que también tiene una densidad de carga negativa, me da el ion, el compuesto, el enol, ¿no? El doble enlace con un alcohol. Entonces, este equilibrio, ven que esto termina estando en equilibrio con esto a través de un intermediario, que es el ion enolato. Ese es el medio básico, ¿sí? Pero en medio ácido también, lo voy a poner acá entre paréntesis, también puede catalizarse este equilibrio, ¿sí? O sea, poca concentración de enol en agua, supónganse, pero agrego medio ácido y también es posible obtener una buena concentración del enol. Y el mecanismo es un poquito diferente porque está catalizado por ácido. ¿Sí? Esto primero se protonará. Y si eso es un medio acuoso, esto sigue siendo, estos carbonos con esos hidrógenos, sigue siendo básico como acá. Entonces pueden ser donados a, en este caso, si es una solución acuosa, o a cualquier base que esté ahí presente, digamos. Le pongamos agua, o le pongamos agua total. Hacemos de cuenta que es un medio acuoso. Acá tenemos hidrógenos alfa. Se llevan ese protón. Estos electrones quedan acá como el ion enolato, pero forma ese doble enlace acá y se puede restaurar la electroneutralidad, o sea, queda el enol, ¿sí? Esta carga positiva recupera los electrones que le faltan, producto de esta ruptura del enlace pi, porque ya se forma un enlace pi acá al lado. Sí, entonces de vuelta, este compuesto ceto vuelve a estar en equilibrio con este compuesto enólico. ¿Sí? Así como este equilibrio puede ir para acá, puede ir para acá. ¿Sí? Entonces, si uno, como es este el caso, este carbono que es quiral, tiene una configuración absoluta determinada, y este hidrógeno, que es alfa, se puede perder en cualquier momento en este medio ácido, de esta manera. ¿Sí? Pero se puede perder y después puede volver tranquilamente. ¿Mm? Esperen que borre un poquito. A ver.
Dejo el equilibrio ahí abajo. Yo me había imaginado algo, si bien creo que esto de tautomerismo lo vimos, pero a mí me faltó verlo con profundidad. Yo me había imaginado algo de una hidrogenación, capaz que en medio ácido traté de plantearlo, pero después ya me mareé yo solo. Claro, hidrogenación no es, pero es, 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 ¿cómo se llama la palabra? Pero es este carbono quiral pasa por un estado, una configuración plana, que es el enol. Esto está en equilibrio en medio ácido con esta especie. ¿Sí? Y acá es tanto, bueno, acá me faltó el metilo. Sí, el metilo no le pasa nada. Pero hay un equilibrio entre estos dos, pero una vez que se formó esto, la reacción se puede revertir, ¿sí? Me va a dar una mezcla, porque, digamos, el protón puede, en esta parte plana, en este carbono plano, adicionarse por arriba o por debajo, o sea, por las dos caras de esa estructura plana. Entonces acá no vuelvo a obtener esto, sino una mezcla entre el R y el S. ¿Sí? Entonces lo que pasa con esto es que a lo largo del tiempo, con este compuesto enantioméricamente puro, ¿no? A lo largo del tiempo se va desdoblando en los dos isómeros. Empiezo a tener la mezcla. Que, como decía, el problema te da una mezcla después, R y S. No, solamente decía explicar por qué se pierde La quiralidad. sí, la quiralidad. Está bien. Esta es una forma, o sea, el compuesto deja de ser ópticamente activo a pasar de ser una mezcla racémica, ¿sí? O inclusive el enol de por sí no tiene tampoco actividad óptica. ¿Mm? Ven que acá no tiene nada que ver con una reacción de sustitución electrofílica aromática. O sea, la explicación. No significa que este compuesto aromático no reaccione como vimos en esa unidad. Pero eh, eso de que muchas veces nos olvidamos que esas cadenas laterales, en ciertas condiciones, también pueden reaccionar, porque también tienen sus grupos funcionales eh, y pueden reaccionar en las mismas condiciones que el anillo aromático también reacciona. ¿Mm? Profe, Sí. una pregunta, ¿no? Suponiendo que nos enfocamos solo en la nitración, ese grupo sustituyente, ¿qué sería? ¿Más activante o desactivante? Porque eso también me mareó un poco a la hora de analizarlo. Igual no te ayuda a responder a la pregunta, pero si No, te no, sale la... Carlos, sí, sí, Ah, entiendo que nada que ver tiene que ver con el problema, pero suponiendo que nos enfocamos en la nitración, ¿qué sería? ¿Más activante o desactivante? es difícil decirlo, ¿eh? Porque son muy parecidos, porque lo que está unido directamente al anillo aromático son carbonos, una parte de hidrocarburo y después tiene un grupo funcional que atrae electrones. El grupo carbonilo atrae electrones, pero el grupo de hidroxilo también atrae electrones. Porque, ¿sabes lo que yo pensaba? O sea, más, si bien no me ayuda nada con este problema, yo también pensaba que como el carbono del carbonílico, ahí tiene la densidad de carga positiva, yo pensé que los grupos metilos y el anillo de benceno como que estabilizaban por efecto inductivo, va, eso pensaba yo.
Eh, sí, está bien eso que decís, o sea, esa hipótesis, porque es una cetona. Pero sí, no te ayudaría en nada a responder, porque acá también, te acordaste que en el alcohol también tenés este carbono, que no es carbonílico, pero también tenés una densidad de carga positiva, ¿no? Tenés un grupo que dona electrones. Sí, sí, es marearme yo solo, sí. No, eso también lo tenés que responder esa pregunta, ¿no? Entonces, eh, tenés una molécula compleja porque tiene dos grupos funcionales o dos zonas de la molécula que pueden reaccionar, ¿no? La reactividad producto del carbonilo, la reactividad producto del compuesto aromático, el anillo aromático. Tenés que leer la pregunta y ahí decidís en qué parte me enfoco, ¿sí? Si la reacción hubiera sido, si la pregunta, perdón, hubiera sido ¿qué productos espera obtener? Y uno plantearía las distintas nitraciones más que nada. Se concentraría acá, porque estas son condiciones de sustitución electrofílica aromática. Tenés un anillo aromático y bueno, uno termina analizando este sustituyente para dónde dirige la reacción y ese tipo de cosas. Pero la pregunta no va apuntada ahí, sino te dice, pierde la quiralidad. Entonces, ya no te enfocás tanto en esta parte, porque la quiralidad la da este carbono, o sea, la cadena lateral. Y bueno, ahí tenés como que ir uniendo, bueno, ese carbono es un carbono normal, no, es un carbono alfa al carbonilo, ¿sí? Tenés que como que reconocer la acetona, ese carbono, no era lo mismo este carbono que, no, en realidad también es lo mismo, a ver, si vos hubieras tenido la quiralidad acá también, y te hacen la misma pregunta, eh, esa reacción, ese equilibrio cetanólico también va a ocurrir en cualquier carbono alfa. Pero a ver, eh, sí, no se me ocurre un ejemplo, eh, pero ahí tenés que eh, como acordarte de, bueno, ese carbono alfa tiene hidrógenos alfa, porque a veces hay carbonos alfa que no tienen hidrógenos alfa, tiene uno. Ese hidrógeno se puede perder. Bueno, ese hidrógeno, por empezar, es especial, porque tiene cierto carácter ácido. ¿Sí? Entonces, generalmente estas reacciones las vemos en medio básico, ¿sí? Bueno, vos vas a ver en la guía que todas las reacciones que involucran ese hidrógeno alfa, creo que la mayoría, no sé si hay algún caso en las guías de seminario, son en medio básico. Pero no te tenés que olvidar que en medio ácido eh, también se da ese equilibrio, ¿sí? Y bueno, si unís todas esas partecitas, podés plantear o especular una respuesta, que es la idea, ¿no? Y me parece que esta respuesta no está del todo mal, o sea, es lógica. Claro, sí, sí, entiendo lo que dice. Sí, igual, ya ahora, más que nada el miedo era de que tomen algo así parecido al parcial. Y te lo pueden tomar, ¿eh? Pero está bueno eso que hiciste vos de agarrar el libro, ir a la parte de ejercicios, porque, qué sé yo, o terminamos explicando, o vemos todos los ejercicios más o menos de la guía, pero últimamente no está pasando eso de que hay muchos ejercicios de la guía que terminan en el parcial, ¿eh? Pero, pero sí, eh, ver estos, como para seguir practicando estos ejercicios que aparecen al final del libro, también son ejercicios así que tienen una vuelta de tuerca para responder, y son los ejercicios que a veces les gusta a los profesores tomar, ¿sí?
No digo que esté pasando, porque últimamente les preguntan cosas de la teoría más que nada, ¿sí? Pero, qué sé yo, el año que viene, que espero que hayan aprobado química orgánica, que vuelve la presencialidad y capaz que vuelvan los exámenes de antes. Y me parece que suelen sacar ejercicios de esa parte de los libros. Vimos algunos ejemplos ahí, algunas ideas que sacaron. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo, profe, pero no sé si lo Dale, tienen dale, los porque demás chicos, porque tengo una duda con el tema de la esterificación de Fischer, sí. porque no me queda bien en claro por qué el medio ácido logra como acelerar la reacción. Eso como que no me quedó muy bien claro. Tenés que, el medio ácido te ayuda a, para que borre, en estas sustituciones nucleofílicas de acilo, este es un éster, por ejemplo, un éster cualquiera. Perdón. La idea es formar un éster a partir de un ácido carboxílico en la esterificación, ¿no? Pongamos así. Siempre en este tipo de reacciones, en esta unidad, la mayoría de las veces, salvo las reacciones de reducción, en la mayoría de las reacciones que ven, es a través de un mismo mecanismo, sustitución nucleofílica, ¿sí? Es decir, que uno de los reactivos siempre va a ser el nucleófilo que va a sustituir algo del ácido o del éster o del derivado que tengan ahí presente. Acá el nucleófilo, ¿cuál es? El alcohol. Es este. El alcohol, que es un nucleófilo, ya lo vimos muchas veces, en la parte, por ejemplo, de sustituciones de alofenol de alquilo, ¿no? Que vimos alcoholes reaccionando como nucleófilos. ¿Es un nucleófilo fuerte o débil? El nucleófilo fuerte es el alcóxido, no el alcohol. ¿Sí? Cuando le saco el protón, ahí sí tengo un nucleófilo fuerte. Si no, tengo un nucleófilo débil. ¿No? Así como cuando teníamos, siempre está bueno esto de relacionar unidades entre sí. Cuando tenían acetonas, ¿no? O cetonas o aldehídos, viene una reacción con alcohol también, ¿no? Era una reacción con un nucleófilo débil. ¿Y acá qué usaban? Un medio ácido para catalizar esa reacción. ¿Qué pasaba en ese medio ácido? Bueno, se activaba el grupo carbonilo. ¿Se acuerdan de eso? Había un equilibrio ácido-base, estaba favorecido, no era que esto es una base fuerte, sino que un pequeño porcentaje se podía protonar y ahora tengo un electrófilo más fuerte del que tenía, ¿sí? Y ese electrófilo más fuerte va a reaccionar más rápido con ese nucleófilo más débil, ¿sí? Ahí se acelera la velocidad de reacción. Cuando tengo un mejor, en este caso no puedo modificarlo, pero en el medio ácido no. El alcohol en el medio ácido no se va a hacer un mejor nucleófilo, pero sí el compuesto carbonílico. Bueno, acá en este caso, ven que salvo el oxidrilo, toda esta parte es muy parecida a toda esta parte, ¿sí? Salvo este grupito. Entonces va a ocurrir algo similar. Esto actúa como electrófilo y esto como nucleófilo. Nucleófilo débil, en medio ácido,
no le puedo hacer nada, no, en realidad no lo va a hacer mejor nucleófilo, pero sí puedo llegar a obtener un mejor electrófilo. Se protonará parcialmente, lo voy a hacer acá. De vuelta no significa que sea una base, sino que solo un pequeño porcentaje se protonará, entonces ahí este carbono siente una mayor atracción por este oxígeno electronegativo que tiene todavía una carga positiva, o sea, necesita más electrones, la atracción es mayor, está más polarizado este enlace, no es lo mismo este dipolo acá que este dipolo acá. Entonces acá la densidad de carga positiva es mayor que acá, entonces se acelera, tengo un mejor electrófilo frente a un nucleófilo débil. Y la reacción, ¿se acuerdan el primer paso de la sustitución nucleofílica de acilo? Es la adición, hay como una adición, eliminación, ¿no? El nucleófilo, bueno, el nucleófilo dona los electrones de carbono electrofílico, los electrones del pi son, ese enlace pi no puede estar, pero van a parar al oxígeno, termina neutro, y les da, después de esta pérdida de protón, este intermediario tetraédrico. Bueno, antes que se me acabe el tiempo y se me borre todo, acá no termina la reacción. ¿Se acuerdan que este carbono unido a 3 oxígenos también terminaba siendo muy reactivo, ¿no? Y tendría a ser un intermediario, algo que está entre el reactivo y el producto, más que un producto en sí. O sea, es algo que rápidamente se interconvierte en otra cosa. ¿Mm? Y para que acá me dé el éster, ¿qué tiene que pasar? Para que no va a pasar en un solo paso, ¿sí? Para que termine obteniendo, le pongamos R' al alcohol, así lo reconocemos, ¿sí? Para obtener de vuelta un derivado de ácido, ¿sí? Obtener el éster. ¿Qué necesito que suceda? Bueno, que se vaya un grupo, ¿no? Si esto era una sustitución nucleofílica de acilo, algo entró, algo entró. Bueno, el nucleófilo reaccionó, pero ahora se tiene que ir algo como grupo saliente para que haya de verdad una sustitución nucleofílica de acilo. ¿Mm? ¿Y qué se tendría que ir? Y alguno de estos grupos, o sea, si este oxígeno estaba ahí, ahora se tiene que ir para que sea reemplazado por esto. ¿Y el hidroxilo es un buen grupo saliente? No. Vimos que había algunos casos excepcionales donde se iba, pero es un mal grupo saliente. Sí, ven que si nos concentramos en esta parte de la molécula, es un grupo hidroxilo, como el de los alcoholes, ¿sí? Que el grupo funcional de alcohol es un hidroxilo unido a un carbono y nada más. Bueno, este no es un alcohol, porque justamente tiene muchos grupos funcionales ahí, pero esa parte de la molécula sí es parecida al alcohol. Entonces, van a la unidad de alcoholes. ¿Qué le puedo hacer ese alcohol para que sea un buen grupo saliente? Y bueno, poner un medio ácido, que en realidad ya está en ese medio ácido. Así que ese medio ácido no solo va a ayudar a que el nucleófilo reaccione con el ácido carboxílico, sino que se favorezca también la eliminación del grupo saliente, ¿sí? Porque se forma agua.
que ahora sí es un buen grupo saliente y me va a permitir que este grupo se vaya, se regenere un grupo carbonilo que necesito en la molécula de éster. En principio ese grupo carbonilo, como ya tiene un protón acá, va a estar protonado, pero ya no va a estar este grupito que se fue acá. ¿Mm? Y para ir para acá se pierde un protón. Esta es una manera de ponerlo. Se pierde un protón que en realidad, si esto es un medio acuoso o si hay alguna base por ahí dando vuelta, se lo va a llevar, se lo va a extraer y me da el éster. ¿Sí? Esta esterificación de Fischer se hace en medio ácido para activar ese grupo carboxílico, para también catalizar otras partes del mecanismo, en este caso la salida del grupo saliente, ¿m? Del grupo saliente que tiene que irse para que se forme el éster. El grupo saliente es este. ¿M? Y ya está. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué necesito ese medio ácido? Sí, profe. Entonces, básicamente mejora, ¿cómo es? Al electrófilo y también ayuda a la salida de ese grupo saliente. Serían Claro, básicamente esos dos motivos. claro, sí, sí, sí. Joya. Y después, en este paso, yo señalé este grupo de hidroxilo, pero también se puede ir este, ¿no? Porque es químicamente equivalente. Y creo que hay una pregunta por ahí, o hay en una diapositiva, creo que discuten este tema de que en realidad cualquiera de estos, en este paso del mecanismo, cualquiera de estos dos grupos es el que puede actuar como grupo saliente porque son químicamente iguales. Entonces, así como se protonó este, se puede protonar este e irse como agua, pero obtengo lo mismo. ¿Sí? Termino obteniendo un éster en donde este oxígeno es este. El ejercicio de 16. Diseña una síntesis de los siguientes compuestos usando como etapa clave una reacción del tipo aldólica. Esto es, bueno, ustedes vieron en esta unidad reacciones que son parecidas a las aldólicas, pero son otro tipo de condensaciones, o sea, son parecidas en cuanto a que, qué sé yo, un éster, por ejemplo, pero puede ser cualquier derivado de ácido, también tiene hidrógenos, puede tener hidrógenos alfa a un grupo carbonílico de un grupo carboxílico. O sea, estos hidrógenos también tienen ese carácter ácido. ¿Sí? Son parecidas a las condensaciones aldólicas, pero tienen otro nombre, condensaciones de Claisen, ¿no? Y a ver, ahí pide. Search. Esta parece más de otra unidad que de esta. ¿Se acuerdan esto que les dije de la clase pasada, de reconocer zonas de la molécula
que están enlazadas de una determinada manera que permite reconocer de dónde vienen. Por ejemplo, los acetales, si yo veo algo así, ¿sí? Después, este carbono, un carbono que tiene grupos éteres unidos al mismo carbono, y esto es un acetal y viene de una reacción de acetales, ¿sí? Es como para guiarse en todas estas reacciones. ¿Mm? Acá pueden hacer uno, si reconocen esta parte, esto es una acetona alfa beta insaturada. Las cetonas alfa beta insaturadas, ¿se acuerdan de qué reacciones, porque no es una sola, de qué reacciones vienen? De una condensación aldólica más una deshidratación, que fue lo último que vimos desde la clase pasada. Y tenés que ir como para atrás, tenés que hacer retrosíntesis. Reconociste, qué sé yo, el grupo, no escribo más porque se me va a borrar todo dentro de un minuto, pero tenés que los pasos, o por lo menos los pasos sugeridos para guiar en este tipo de ejercicio, de reconocer esta, esta, esta zona de la molécula, cuál sería el producto del que proviene. Y si viene una condensación aldólica que sufre después una deshidratación, tengo que ir para atrás en la deshidratación, una hidratación. ¿Mm? Y después, ese producto hidratado es el que viene de la condensación aldólica, y bueno, tengo que ir para atrás e imaginarme cómo tendrían que ser los materiales de partida. ¿Sí?
Bueno, volviendo a este ejercicio que era eh, tratar de recordar de cómo se puede formar esta cetona alfa-beta insaturada y bueno, condensación aldólica, que justo el problema nos pide una condensación aldólica más deshidratación. Entonces, esto viene de un producto que está hidratado. ¿Sí? Si sufre una deshidratación en el proceso, si se pierde una molécula de agua, significa que esto antes tenía una molécula de agua en su estructura. Bueno, acá tenemos un alqueno, ¿no? Es parte de la cetona alfa-beta insaturada. Ese alqueno, ¿se acuerdan que se puede hidratar? ¿No? Porque hay que ir para atrás. Entonces, el producto hidratado que termina siendo el compuesto aldólico, el producto aldólico es este. ¿Dónde está el agua? Ven que acá solamente había un hidrógeno y acá también, ¿no? Bueno, acá también hay un hidrógeno y acá ahora hay dos hidrógenos en lugar de uno. ¿Sí? El hidrógeno este se mantiene, ahora tengo un oxidrilo y ahora este hidrógeno, pero tengo un hidrógeno más porque es un carbono saturado. Así que ahí tengo la molécula de agua que se adicionó al doble enlace, ¿no? En ese paso de retrosíntesis. Borro para que no se confundan, que eso está implícito acá en la estructura, ¿no? Esos hidrógenos. Bueno, y acá también, así como acá reconocimos la cetona alfa-beta insaturada, acá tenemos una beta-hidroxicetona. Este es el carbono alfa, este es el carbono beta al grupo carbonilo. Esta es una cetona, una beta hidroxicetona. Esta era una cetona alfa-beta insaturada. La beta hidroxicetona o el beta hidroxialdehído se puede obtener a partir de una condensación aldólica. Es el producto aldólico. Tiene como dos nombres, ¿no? Le ponemos aldol, producto aldólico. Bueno, producto aldólico. ¿Cómo viene ese producto aldólico? Y bueno, de un medio básico generalmente, aunque ya vimos que puede ser catalizado por un medio ácido tranquilamente. Un medio básico y una condensación aldólica, ¿se acuerdan que era podía haber varias condensaciones aldólicas? Una misma molécula, que es un aldehído, una acetona que tiene hidrógenos alfa, reacciona con moléculas iguales a ella, o sea, que tienen la misma estructura, como una autocondensación aldólica. O entre especies que son diferentes. Una especie que tiene los hidrógenos alfa y otra que no tiene hidrógenos alfa, entonces ahí era posible una condensación aldólica cruzada. Como acá, a ver si escribí bien las estructuras, si no me comí nada, sí. No veo que pueda llegar a formarse entre un mismo compuesto carbonílico, sino que con dos compuestos carbonílicos tengo que hacer este paso de retrosíntesis y tratar de imaginarme cuál era el aldehído de la acetona que reacciona con el otro aldehído de acetona y cuál es el que aporta ese hidrógeno alfa. ¿Mm? En esta condensación aldólica, este carbono alfa es el que se desprotonó, es el carbono alfa del carbonilo,
es el que se desprotonó, es decir, que antes este enlace, que está acá, lo voy a dibujar de otro color, este enlace es el que se forma en la condensación aldónica. Y antes era un enlace carbono-hidrógeno, pero ese carbono-hidrógeno fue reemplazado por ese enlace carbono-carbono. Así que ahí me puedo imaginar cuál era el compuesto del que viene, ¿no? Este antes tenía 3 hidrógenos, acá hay 2, uno fue reemplazado por un nuevo enlace. Esta es la acetona, que tiene hidrógenos alfa, que en este medio básico se puede desprotonar, formar el ion enolato y reaccionar en una condensación aldólica. La otra parte, que sería todo lo que está acá, si yo imaginariamente rompo este enlace, todo esto viene de otro compuesto carbonílico. ¿Cuál sería ese compuesto carbonílico? Sería este. ¿Sí? Y nada más, porque no tiene otro sustituyente acá. Este enlace se rompe y queda una sustancia con 6 carbonos y un oxígeno, que sería el benzaldehído. ¿Mm? Ven que este aldehído no tiene hidrógenos alfa. ¿Sí? Porque acá este carbono, que es el carbono alfa, no tiene hidrógenos. Y bueno, son los sustratos que uno mezclaría para favorecer una condensación aldólica. Uno que se puede desprotonar y otro que no. ¿Sí? Y se acuerdan que había una manera de favorecer esta condensación aldólica cruzada que era poner un exceso de esto, una solución de benzaldehído y agregar gota a gota el que tiene el compuesto o la sustancia que tiene hidrógeno alfa. ¿Mm? Creo que así tienen que hacer con todos. Si ustedes se fijan en el B, también, si ustedes, por supuesto hay que dibujarlo, si ustedes dibujan esa molécula, van a ver que hay una cetona alfa beta insaturada y bueno, es como más de lo mismo. Capaz en el D, ahí sí se complica un poquito más, porque ahí está la de Claisen, me parece. Dibujamos, lo dibujo acá. Acá no es una cetona alfa-beta insaturada, sino que es un ácido carboxílico alfa-beta insaturada, ¿no? Este carbono es alfa, este carbono es beta, este grupo carboxílico. Los ácidos carboxílicos, derivados, ésteres, lo que sea, también, si tienen hidrógenos alfa, esos hidrógenos alfa se pueden desprotonar. Entonces es de esperar que esto venga también de una condensación de ese tipo, en donde estén involucrados hidrógenos alfa a un grupo carbonilo. Entonces, si vamos para atrás y relacionamos con lo que ya tenían en la pizarra, ¿no? La insaturación viene una deshidratación. Entonces,
de lo que proviene es del producto hidratado, o sea, el alqueno hidratado. Entonces hidrato el alqueno en esa reacción inversa y tengo esto. Y acá tengo un grupo un un ácido beta hidroxicarboxílico, ¿sí? Que es parecido al acetona o aldehído, beta hidroxialdehído acetona, ¿sí? Pero en este caso es un ácido carboxílico. Este es el paso aldólico, que no es un paso aldólico, sino es parecido a una condensación del tipo Claisen, ¿sí? En donde es el ácido carboxílico el que aporta con sus hidrógenos alfa ese ion reactivo. Ya vimos que este enlace es el enlace nuevo que se forma en esa reacción de condensación, es decir, que todo esto viene de un compuesto carbonílico y todo este ácido carboxílico es el que aporta es el único que tiene hidrógenos alfa, porque de vuelta voy a tener un aldehído que viene de todo esto, más el ácido tanoico. ¿Sí? Entonces acá estos hidrógenos alfa son ácidos, levemente ácidos, se pueden desprotonar parcialmente y bueno, ser el nucleófilo para esta reacción de adición nucleofílica, ¿no? Y después una deshidratación. Ven que en todas estas moléculas hay como que ir desmembrando al producto para ver cuáles eran los sustratos originales. ¿Sí? En esta que está acá, seguro hay una reacción intramolecular de algún tipo, porque es un anillo que se contrae, ¿no? A ver si nos sale, si me sale. O sea, a partir de esto tengo que obtener un anillo de 5 con un doble enlace ahí y un aldehído. Pero esto pide, ¿no? Sí. A ver, a ver. Y acá hay reacciones. Va a haber una condensación del tipo aldólica porque acá tengo un aldehído alfa-beta insaturado. Así que ese paso final va a ser paso final no, va a ser una condensación aldólica y deshidratación. Así que puedo ir para atrás, ¿no? Como que vuelvo a ir para atrás. Es decir, que acá antes había esto. Acá tenemos el beta hidroxialdehído. Y este enlace es el enlace que se rompió. ¿Sí? Es el enlace que se rompió y se formó en la condensación aldólica, así que antes este enlace no estaba.
y teníamos esto. ¿Sí? Y acá me parece que ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Me parece que ya, sí, acá era, esta reacción se puede catalizar en un medio ácido con calor. Este es un medio básico, ¿sí? Esta es la parte de la molécula que tiene los hidrógenos alfa, que se pueden desprotonar, formar el ion enolato y reaccionar con el grupo carbonilo y cerrarse de esta manera, ¿sí? ¿Y qué reacción me permitiría ir de acá a acá? Bueno, es una reacción de alquenos, está como allá perdida, que es la ozonólisis, una ozonólisis del tipo reductiva, tiene que ser zinc en medio ácido, creo, ¿no? Sí, o dimetilsulfuro. ¿Qué pasaba en esa reacción de ozonólisis? Primero el ozono se terminaba adicionando al doble enlace, se formaba un intermediario llamado ozónido, que era un ciclo de 5 miembros en donde teníamos varios heteroátomos metidos en ese ciclo, y ese ciclo se terminaba rompiendo, había un ordenamiento más intramolecular que me permitía que estos dos carbonos, que ya no están más unidos, se oxiden al siguiente estado de oxidación. ¿Sí? No al siguiente estado de oxidación. O aldehídos o cetonas, dependiendo de la sustitución de esos carbonos. En este caso, aldehídos. Esto es una reacción de alquenos. ¿Sí? Pero hasta acá, ven que, bueno, está esto que es nuevo, que es la condensación aldólica intramolecular, pero sigue siendo entre un carbono, un carbono alfa al carbonilo y un carbonilo. La reacción sigue siendo la misma. Bueno, y así creo que los demás ya son más fáciles. ¿Mm? Pero ven que acá justo este ejercicio hay mezclado, es bastante integrador, porque hay reacciones de la unidad anterior, hay reacciones de las unidades del principio, pero creo que ya las vimos. Lo demás como que es más fácil. Bien. ¿Alguna otra pregunta tienen por ahí? A ver el 11. De hidróxido. Bien. Sí, son como los más complejos. Está la propia lactona, me parece, sí. En un medio básico, con una pequeña cantidad de hidróxido. Dice que se polimeriza, ¿no? Bueno, hay que plantear
reacciones de polimerización, o sea, puede haber acá incluida una reacción típica de esta unidad y después hay que imaginarse cómo una molécula de este tipo se polimeriza. Si se polimeriza, significa que este es el monómero. ¿Sí? Es la unidad repetitiva que en cada reacción, en cada nueva unión con el nuevo eslabón de esa cadena, que es el polímero, va a participar el monómero de alguna manera. ¿Sí? Porque justamente las reacciones de polimerización es el monómero uniéndose entre sí. ¿Mm? El grupo hidroxilo va como iniciar la reacción. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Además de ser el monómero del polímero, esto es un éster cíclico. El éster cíclico también se lo nombra como lactona, ¿sí? Es como un sinónimo. Así que tengan en mente esos dos nombres. La lactona es un éster cíclico, ¿sí? La amida cíclica es una lactama. Son como nombres nuevos que se suelen utilizar. Si tengo un éster y un medio básico, puedo tener una sustitución nucleofílica de acilos. ¿Sí? Primero tengo que plantear antes de la polimerización la iniciación de esa polimerización. Entonces la primera reacción va a ser como una hidrólisis de ese éster en medio básico. Nucleófilo reaccionando con el grupo carbonilo del grupo carboxílico, adicionándose en el primer paso para dar ese primer intermediario tetraédrico. Como este es un medio básico, es difícil que esto se protone, ¿sí? ¿Cómo continúa esa hidrólisis? Bueno, se regenera ese grupo carbonilo y se elimina, se tendría que eliminar el grupo que se sustituye por el grupo hidroxilo, que sería el resto de la cadena, ¿sí? Es una reacción que ocurre dentro de la misma molécula. ¿Qué me da? El ácido carboxílico, ¿no? Que es uno de los productos de la hidrólisis de un éster, ¿no? Un ácido carboxílico. Y después, este carbono tiene un carbono más, y en principio este grupo alcóxido antes que se vuelva a protonar. ¿Sí? Y esta es una reacción que hasta ahora es común para esta unidad, una sustitución nucleofílica de acilo. Lo diferente de vuelta es que partamos de un éster que es cíclico y la reacción como que ocurre intramolecularmente, porque no se elimina nada, sino que se rompe un enlace y se abre una cadena. Eso es lo que ocurre, ¿sí? No se elimina ningún grupo saliente de la molécula, sino que el grupo saliente es como si terminara unido, termina unido en la molécula, ¿no? Bueno, y a partir de acá sí uno puede plantear cómo ocurriría esa polimerización. Y bueno, además de el hidroxilo, que inclusive ahí en el ejercicio dice que hay una pequeña cantidad de ese nucleófilo. Así que en algún momento se va a consumir ese hidroxilo. Y uno esperaría que la reacción se detenga si disminuye la concentración de ese nucleófilo, esa cantidad de hidroxilo. Pero en el proceso de hidrólisis se genera otro nucleófilo, que es este alcóxido. Y bueno, ahí sí planteo que en lugar, o agregué un carbono más, en lugar de ser el hidroxilo el que hidrolice o el que abra esa propia lactona, sea el alcóxido que se formó, y bueno, en un paso
similar. Bueno, acá tienen que planteo uno, pero esto puede seguir continuamente. Se elimina acá. A ver si veré. Está bien. Ven que acá se regenera el carbonilo, termina unido a este carbono y de pronto tengo otro grupo alcóxido. Si analizamos esta parte de la molécula, es un alcóxido y bueno, reaccionará con otro molde propilactona de la misma manera y así se polimeriza. ¿Sí? Como plantear múltiples esterificaciones, ¿no? Porque al principio esta reacción fue una hidrólisis de un éster cíclico y después es como una transesterificación, ¿no? Se reemplaza un residuo alcoxio por otro. Bueno, a ver el mecanismo de ese ejercicio. Nuevamente acá tengo, ¿cómo se llama esto? Lactona, un éster cíclico. Y después tengo esos derivados de bromo magnesio que se llaman Grignard, ¿no? Que tiene, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro, bien. ¿Qué son los Grignard? Bueno, son reactivos que son carbaniónicos casi, ¿no? Estos carbonos que están unidos directamente al magnesio, perdón, tienen un carácter casi carbaniónico. Hay una densidad de carga negativa importante ahí, justamente porque los metales suelen ser como electropositivos, ¿sí? Tienden a donar electrones más que a aceptar. Ay, antes que se acabe el tiempo que tengo que hacer todo de vuelta. Bueno, entonces, nuevamente es como algo repetido en toda esta unidad. Tengo un derivado de ácido, que puede ser una amida, puede ser un halogenuro de ácido, un éster, un anhídrido, lo que sea, un ácido carboxílico. Bueno, ese derivado de ácido o ese ácido va a reaccionar con un nucleófilo. Y acá tengo el nucleófilo, ¿no? El que va a ser el Grignard. ¿Qué va a ocurrir al principio? Y bueno, esto actuando como nucleófilo y este éster cíclico reaccionando con ese nucleófilo y sustituyéndose, o sea, este enlace termina rompiéndose en algún momento porque ese carbono termina unido al nucleófilo, que es este carbono que está acá. En un primer paso voy a obtener, bueno, dibujo todo. Y este carbono es este carbono, ¿no? Es el que se unió en ese Grignard. Entonces acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y acá tengo otro Grignard, ¿no? Bueno, la primera reacción. Vamos con la sustitución nucleofílica.
Este enlace es el que se rompe. Y a ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se me generó uno. Este carbono sigue siendo este. 1, 2, 3, 4. Griñar. Ustedes cuando hacen reaccionar un ácido o un derivado de ácido con un griñar, en ese proceso de sustitución nucleofílica, como el nuevo grupo que se adiciona es una cadena alquílica, ¿sí? Es la que sustituye al grupo saliente que sea, termina teniendo una acetona. Una acetona, en algunos casos un aldehído, dependiendo de la sustitución de ácido carboxílico. Así que ven que acá tienen una acetona. Bueno, la acetona también reacciona con Grignard. ¿Se acuerdan? Porque tengo un grupo carbonílico, una densidad de carga positiva, Grignard, se va a formar, va a haber una adición nucleofílica, como vieron en la unidad de cetonas. Entonces, va a haber una ciclación, ¿no? Si yo tengo una cadena y en esa cadena hay dos carbonos que terminan unidos entre sí, se forma un ciclo. Y este ciclo va a tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si se adiciona, me da este alcoxio, ¿no? Y acá el 1 va a estar unido con el 5. ¿Sí? Estos dos carbonos son los que se unen entre sí. 3, 2, 1. ¿Sí? Acá ven esta ciclación. Este enlace es el que se formó entre estos dos. Y bueno, el carbono 1 tenía un sustituyente que no lo olvidemos, que es esto. ¿Mm? Que en un segundo paso, porque ahí dice que en un segundo paso se agrega un medio acuoso ácido y lo que provoca es que estos dos alcoxios se protonan. Hacer lo más parecido posible. ¿Sí? Y bueno, ese es el producto que piden que... Creo que me comí un carbono en el medio, ¿no? Sí. Bueno. Ven que acá hay 3 carbonos y de pronto, antes de llegar al carbonílico, ¿no? Bueno, me lo comí en este paso y por eso acá tienen un carbono menos. Pero bueno, corrijan ustedes ahí ese error que fui arrastrando en todo el ejercicio para que les dé igual a la molécula. ¿Sí? Hay un carbono ahí en el medio que me lo comí. Sí, pero ven que son... siempre es bueno empezar en este tipo de ejercicios porque para tratar de plantear algo, porque si no ¿viste? Pasa esto de que se abatatan y no hacen, lo dejan en el ejercicio y no lo hacen. Bueno, ven que empezamos sencillo. Era un éster y un Grignard. Esa reacción en principio la tendrían, si ustedes hacen la tablita para este grupo funcional, es una reacción típica. Un derivado de ácido con un Grignard. ¿Qué da? Y bueno, esa primera reacción
tendrían que ser capaces de hacerla e iniciar, y lo ideal es no quedarse ahí en la cabeza imaginándolo, no, hay que hacerlo en papel. Reconocer los sustratos, el reactivo, dibujar, bueno, sí, lo ideal es que se acuerden de la reacción de Grignard, y bueno, planteen Grignard, a ver qué me da. Y después, cuando uno obtiene esto, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué pasará? Pero es más fácil cuando esto está escrito y no en la cabeza solamente, ¿sí? Bueno, son consejos para el parcial, digo. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen algún otro ejercicio antes de que se corte? Si no, ahora cuando se corta tomamos 20 minutos, ¿les parece? Así me hago un mate porque tengo la garganta seca. Y de paso, revisen la guía a ver si hay algún ejercicio que quieren hacer. Bueno, dale, hagan eso si tienen la mano las guías de no solo de esta unidad, sino de la unidad anterior o de las unidades que les van a tomar ahora. Vayan marcando los ejercicios que les interesa hacer o vieron muy difícil y no lo hicieron. Así esta última parte vemos todas esas dudas, tratamos de, aunque sea, dar un pantallazo, alguna idea como estrategias de cómo resolverlo o qué tener en cuenta y ya está. Bueno, hacemos eso después del recreo, sí, el ejercicio 14, recordámelo igual, porque me lo voy a olvidar. Y nos vemos dentro de 20 minutos, ¿les parece? 25.